Buen día a todos, agradezco su participación en este taller Aprendizaje Automático en Datos Cifrados utilizando cifrado homomórfico por parte de la Escuela de Verano RIA 2021. El día de hoy me complace presentar a los talleristas para esta sesión. Tenemos con nosotros al profesor Pablo Dubou, quien recibió su licenciatura en Ciencias de la Computación en Argentina, tiene un doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Columbia, trabajó como investigador en IBM, donde fue parte del equipo de desarrollo de Watson, un modelo que le ganó a Jeopardy, que ganó en Jeopardy, mejor dicho. Ha sido también coautor de muchos papers publicados en journals internacionales y actualmente es consultor de inteligencia artificial. Asimismo, también nos acompaña Maximiliano Chacón, quien estudió la licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional de Córdoba y posteriormente la Ingeniería en Sistemas de Información en la Universidad Tecnológica Nacional. Posteriormente fundó Fiscus CBB, una empresa que provee de diversas soluciones a empresas y organizaciones. Además, es especialista en implementaciones con bases de datos, análisis, diseño y desarrollo de sistemas de gestión de información. Así que, como pueden ver, nuestros panelistas tienen bastante experiencia y esperemos que sea un curso muy fructífero para nuestros asistentes. Les doy la más cordial bienvenida. Antes de iniciar el taller, me gustaría hacer la petición a los asistentes para que llenen un formulario cuyo link les voy a estar pasando durante el desarrollo del taller que se encuentra en el chat. Esto es con fines de obtener los datos para hacer las constancias y un poco medir el impacto de la RIA. Agradezco de antemano su apoyo para esto y cedo entonces la palabra a los talleristas e iniciamos con este taller. Bueno, señor Rosastra, muchísimas gracias. Parte de investigación también escribo un poco de ficción, así que este taller está armado como si fuera una película, ¿sí? Entonces tiene los tres actos de las películas de Hollywood, en el cual el acto del medio se divide en dos. Entonces tenemos estas 4 secciones. Empezamos con algo familiar, nuestra zona de confort, que es RSA, la técnica de encriptación de clave pública que con algo de suerte ustedes están familiarizados, y vamos a ver qué tipo de encriptación homomórfica se puede hacer con RSA. A partir de allí, ya vamos a ver que RSA no nos sirve y vamos a entonces salir a nuestro desafío a tratar de resolver este problema. Vamos a ver las bases de la encriptación homomórfica, particularmente con el esquema CKKS que vamos a estar viendo. Entonces, la mitad de la película vamos a ver encriptación nomás. No vamos a ver todavía mucho de Machine Learning. Una vez que tengamos una idea de cómo funciona la encriptación homomórfica, ahí vamos a empezar a ver qué trae Homomorphic Encryption para Machine Learning. Y el gran final va a ser usar estas técnicas para hacer recomendación sobre XMLs de facturación electrónica en formato CFDI. Este es un hands-on tutorial. Cada una de estas partes va a tener 15 minutos de Jupyter Notebook, de Google Colab. El Google Colab, yo lo tuiteé la dirección en mi cuenta de Twitter. Y bueno, es la dirección esa que ven acá en la pantalla. Si van a GitHub/textualization con la T mayúscula, en los repos de mi empresa van a encontrar el repo de hoy día. Entonces, ¿por qué este tutorial? ¿Por qué ahora? Sí, en este tutorial vamos a ver datos de facturación electrónica que no son necesariamente muy emocionantes para la mayor parte de la gente, salvo para Max, que es un especialista en el tema, por supuesto. Pero estamos en el medio de una pandemia global, ¿verdad? Entonces, con encriptación homomórfica se puede resolver el siguiente problema. Imagínense una empresa, ¿sí?, que gasta $50 millones, ¿sí?, en recolectar datos médicos, ¿sí?, compra historias clínicas de distintos pacientes, y con esos datos hace un modelo que predice qué tipo de enfermedades a futuro puede llegar a tener una persona, ¿sí? ¿La gente usaría este sistema o no? Y no, porque tenés que darle tu historia clínica para que te diga. Y aparte de eso, una vez que vos le diste tu historia clínica y la empresa generó una predicción, bueno, esa predicción ahora la sabe la empresa y capaz que tu seguro médico, tu seguro de vida te sale más caro porque ya ahora sabe que estas cuestiones son caras. Con encriptación homomórfica y aprendizaje automático se puede resolver este problema, ¿sí? El usuario puede encriptar sus datos privados en su propia máquina o teléfono, enviar esos datos encriptados a la nube, ¿sí? Y
el proveedor entonces puede evaluar ese modelo sobre esos datos encriptados, pero no puede saber el resultado del clasificador, ¿sí? Lo único que puede hacer el proveedor es devolverle ese dato encriptado al usuario, y el usuario entonces lo desencripta con sus claves y puede saber cuál es el resultado. Esto es una tecnología que cambia mucho el tipo de cosas que se pueden hacer. Bueno, el señor Rosas Otero ya me presentó. Lo único que quería mencionar es que he escrito un libro sobre Feature Engineering que publiqué el año pasado en Cambridge University Press, y ahí fue que me enteré de la RIA porque di un tutorial sobre Feature Engineering sobre datos temporales espaciales que está en YouTube y fue bastante bien recibido. Y ahora Max nos va a hablar un poco también de él. Bueno, buenos días. Mi nombre es Maximiliano Chacón. Radico en Cancún, Quintana Roo, desde el año 2007. Llegué desarrollando soluciones para pequeñas y medianas empresas y viví lo que fue las implementaciones de facturación electrónica en México directamente con mis clientes. Eso me llevó a fundar Fiscus CBB a fines del año 2010, donde me especialicé desarrollando soluciones de facturación electrónica. Para el año 2012 pude lanzar una suite de soluciones con problemas bien específicos. Ya lleva más de 1 millón de comprobantes timbrados, con casi 2.000 licencias en este momento activas. Y en este momento, actualmente estoy buscando soluciones tecnológicas para darle a mis clientes capacidades de cómputo sobre las nuevas situaciones que se están presentando en materia de facturación electrónica con lo que está pasando con la autoridad en este momento. Una de las cuestiones, gracias Max, una de las cuestiones claves en Machine Learning es la falta de colaboración entre la gente que es especialista en Machine Learning y Data Science con la gente que es especialista en los dominios determinados. Y es por eso que estamos trabajando juntos con Max sobre estos problemas de facturación electrónica, y es por eso que en este tutorial la idea es que sus ideas de facturación electrónica como especialista en el tema nos ayuden a entender exactamente, delimitar el problema que estamos resolviendo, no solo a nivel tecnológico, pero también humano y de negocios, ¿sí? Ahora bien, respecto del Machine Learning, ¿sí? Como cualquier película, tengo que hacer un ligero spoiler, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí, que va a ser homomorphic encryption usando CKKS, son todas operaciones lineales, ¿sí? Es más, son operaciones lineales sobre vectores. Eso restringe bastante el tipo de modelos y algoritmos de Machine Learning que se pueden hacer. Es más, es muy difícil entrenar modelos usando homomorphic encryption. Según parece, hay el compromiso, digamos, la solución actual en el campo es entrenar el modelo con datos sin encriptar, y si el modelo para ejecutar es completamente lineal, ¿sí? Entonces ahí uno sí puede usar CKKS. Y según parece, nuevos esquemas se están proponiendo todo el tiempo en la literatura. Hay algunos otros esquemas que pueden soportar no linealidades. Bien, entonces en este primer bloque vamos a hablar de algo que los cuales ustedes ya tenían. Es posible que tengan algún tipo de exposición de criptografía, que es el esquema de clave pública y privada de RSA, inventado en el año 77. Imagínense lo poderoso de este sistema de criptografía que está desde el año 77 y todavía se puede usar. ¿Sí? Está perdiendo un poco de popularidad por curvas elípticas, ¿sí? Y para este tutorial lo que nos importa es que exhibe capacidades de homomorphic encryption. Bueno, ¿qué es homomorphic encryption? Es la propiedad de un esquema de encriptación que permite que ciertas operaciones sobre datos, sobre los datos originales, puedan ser ejecutadas sobre los datos encriptados, ¿sí? Entonces, si uno tiene dos números encriptados, los puede sumar, ¿sí? Y obtener un resultado que, si uno lo desencripta, sea la suma de los números originales. Lo mismo con multiplicación y otro tipo de operaciones, ¿sí?
vamos a, muy brevemente, hacer un refresco de RCA y vamos a ver exactamente qué tipo de capacidades de homomorphic encryption tiene. RCA se basa en dos llaves, ¿sí? Porque es un esquema de llave pública y privada. La llave pública la conoce todo el mundo y se puede usar para enviar información cifrada al dueño de la llave privada. Y una llave privada que se usa para desencriptar mensajes. En el caso específico de RCA, la llave privada son dos números primos muy grandes. Estamos hablando de números primos de 300 dígitos. Esos números primos son P y Q. La llave pública es P y Q multiplicados, el número n, que es el módulo de RCA. Entonces la idea es que factorizar n en ese rango de dígitos es muy difícil. Y para encriptar lo que hacemos simplemente es, tomamos un mensaje, m, y lo elevamos a alguna potencia especificada, se suele usar 65.000, y calculamos el resto en la división por Sn, que es nuestra llave pública. ¿Sí? Para desencriptar, necesitaríamos calcular lo que vendría a ser como la raíz iésima de el número cifrado módulo n. Eso es extremadamente difícil si uno no sabe la descomposición en primos de n, pero si uno la conoce es bastante fácil. ¿Por qué RCA exhibe algún tipo de propiedades homomórficas? ¿Qué tipo de propiedades homomórficas ofrece? Lo que ofrece es la posibilidad de multiplicar dos números. ¿Por qué? Porque si yo tengo un mensaje mu y un mensaje mu prima, ¿sí? Y ambos han sido cifrados, siendo C y C prima sus cifrados, si yo multiplico C por C prima, voy a obtener lo mismo que el resto de dividir mu multiplicado por mu prima elevado a la potencia e. Muy sencillo, ¿sí? Ese es el cifrado de mu multiplicado por mu prima. Algo, sin embargo, para recordar es que cuando uno hace operaciones homomórficas, no quiere decir que la operación en los números originales sea la misma, ¿sí? Acá justo da el caso de que multiplicamos dos números y multiplicamos los números cifrados y nos da el mismo resultado. Es posible que para hacer multiplicación homomórfica hay que hacer otra operación en los números cifrados, pero en este caso es muy lineal. Fíjense, sin embargo, que la suma no funcionaría, pero eso lo vamos a ver ahora en el hands-on. Entonces, para el hands-on tutorial, por favor, vayan si les interesa reproducirlo ustedes mismos, vayan al repo y vayan ahora les muestro al directorio Notebooks, abran el primer notebook y hagan clic en el Open in Colab, el botón. Lo que vamos a ver ahí en ese notebook es usar la herramienta del sistema SSH Keygen, que es la que uno usa, por ejemplo, para generar llaves para usar GitHub, ¿sí? Y esa herramienta genera esos dos números primos grandes. Los vamos a leer usando OpenSSL y vamos después a encriptar y desencriptar de manera programática y hacer algunas multiplicaciones de homomorphic encryption. Este notebook está basado en un notebook mucho más largo y detallado por Laurent Bouet. Si les interesa el tema, los invito a visitar ese otro notebook. Bien, entonces, este es el repo del taller, ¿sí? En el directorio Notebooks, como les decía, tenemos este primer notebook de RCA y hacen clic en este botón de Open in Colab. Y entonces le damos Control Enter para que ejecute. Empezamos instalando una dependencia que hacía falta, algunas funciones extras. El código se centra en dos funciones, una para hacer multiplicación, exponenciación modular rápida, ¿sí? O sea,
Uno puede agarrar en Python y decir quiero hacer 14 elevado a la potencia 9, ¿cuál es el resto en la división por 138? Eso calcula un número gigantesco. En vez de eso, este código lo que va a hacer es va haciendo las multiplicaciones y tomando el resto de la división a medida que va haciendo la exponenciación. Y eso es mucho más rápido y no calcula números tan grandes. Como les decía entonces, cada persona que ejecute esto va a obtener unos números primos distintos, según lo que el Colab genere con el Secure Shell, Keygen. Entonces, acá calculamos estos números primos y ahora los leemos. Esto tiene un problema. Los leemos y entonces nos quedan unos números de este estilo. A ver. Así. Bien. Nos quedan unos números de este estilo, gigantescos, ¿sí? Y de la misma forma leemos los números de la clave privada, que son estos primos, los P y los Q. Y de hecho podemos ver que si multiplicamos P y Q nos da N. Eso está como por aquí, ¿sí? Que N es igual a P y Q. Entonces, para encriptar los datos, usamos los P y los Q, usamos N y esta Fast Modular Exponentiation. Entonces ponemos acá un número 1077 y esta es la encriptación. Después, para desencriptarlo, usamos los P y los Q para hacer la factorización de números primos. Y tenemos esta función entonces de desencriptar que nos da el número que pusimos arriba, ¿sí? Entonces ahora vamos a las propiedades homomórficas. Si tenemos acá, si tienen cualquier pregunta, pueden usar el chat y Max me la puede leer a la pregunta, ¿sí? Después me fijo en el chat si tienen algún comentario. Entonces acá tenemos dos numeritos, los encriptamos, ¿sí? Y vemos que los números están encriptados, ¿sí? Los multiplicamos y obtenemos, acá hemos multiplicado estos dos números gigantes, que son la encriptación de los originales. Acá los multiplicamos y al desencriptar el número multiplicado obtenemos lo mismo que multiplicar los números gigantes, ¿sí? O sea, RSA exhibe propiedades homomórficas en la multiplicación. Pero si tratamos de desencriptar la suma, nos queda otro número gigante que no tiene nada que ver con la suma de los dos originales. Tratar de hacer andar RSA con otro tipo de operaciones para que la suma sea homomórfica u otro tipo de encriptaciones ha sido algo que se estuvo buscando durante años. De hecho, hasta el 2009 el campo estuvo bastante frenado, ¿sí? Bien, entonces, preguntas, comentarios. ¿Están siguiendo? Bueno, seguimos. Ahora, entonces, en este concepto nuestro tutorial es una película. El final es hacer recomendación sobre facturas electrónicas. Y un poco es el interés nuestro trabajando con Max juntos es hacer data science ciencia de datos sobre facturas electrónicas. Entonces, Max nos va a compartir ahora un poco la información que nos hace falta para poder apreciar el final del tutorial. Bueno, el primer ejemplo de RSA que va a aparecer en el aburrido mundo de la facturación electrónica, es el certificado FIEL, la firma electrónica avanzada. Es solamente un certificado para firma electrónica que entrega el gobierno,
basado en RSA. Son dos archivos, un archivo de extensión ser que tiene la clave pública, otro archivo de extensión key que tiene la clave privada, que la autoridad se le asigna al contribuyente para que empiece a trabajar en forma legal. Lo que hace el contribuyente con ese certificado, tramita otro certificado, se llama CSD, Certificado de Sellos Digitales, los cuales va a utilizar, también están basados en RSA, para la firma de comprobantes en formato XML. Bueno, y aquí viene algunas cuestiones donde consideramos importante ciencias de datos y facturación electrónica. Vale la pena llevar un poco los esfuerzos de ciencias de datos, facturación electrónica, porque es la tecnología que va a cambiar, va a llevar a otro nivel a los negocios en México y va a contagiar al resto de Latinoamérica por necesidad, por el tema de la crisis que ha generado la pandemia. Esto es como que son situaciones que van a terminar confluyendo, que ya están confluyendo. Esa es la realidad. CFDI es un sistema muy complejo. El problema básicamente era el siguiente. Hay que quitar todos los papeles en la contabilidad de un país. Un problema grande para quienes hacemos sistemas de gestión. Y México lo resuelve implementando ideas simples. Básicamente la firma electrónica sobre XML, resumiendo muchísimo el tamaño del problema. Lo importante, lo que queremos destacar, es la cantidad y buena calidad de la información que se guarda en cada uno de esos XML. Tenemos informaciones totales, resumidas, tenemos muy buena información en detalle del emisor y del receptor, de los involucrados en cada negocio, y tenemos información en altísimo detalle de los conceptos que se están vendiendo. Hasta el último caramelo que se vende en México está identificado con un código único y está guardado con todas las variables que participan de eso que está guardada. La masa de todos los datos que hacen a la economía están en esos XML firmados. Gracias, Max. Esos datos, sí, son el sueño de cualquier data scientist, ¿sí? Porque están estandarizados, están limpios, están validados, pero son terriblemente privados, ¿sí? Bueno, entonces necesitamos algo como, por ejemplo, la encriptación homomórfica. ¿Cuándo empiezan ¿qué esquema? Digamos, el esquema de RSA basado en dos números primos, vimos que no tiene propiedades homomórficas. Entonces, ¿qué tipo de operación podemos usar? ¿Qué tipo de esquema de cifrado podemos usar para tener operaciones homomórficas? El esquema que vamos a usar se llama Learning with Errors, LWE. Este esquema se basa en tomar una llave secreta, ¿sí? Y hacer una llave pública multiplicándola contra números al azar, ¿sí? Y repartiendo, distribuyendo, ¿sí? Los números estos al azar junto con los números al azar multiplicados por la llave secreta más errores, ¿sí? Fíjense que si no agregamos esos errores, esto es un sistema de ecuaciones, pero con los errores se hace un problema muy difícil, de hecho tan difícil que ni siquiera una computadora cuántica lo puede resolver fácilmente. Entonces, expresado de manera matricial, si usamos como llave pública estos números al azar como matriz A, ¿sí? y ponemos ahí un signo para que nos quede la matemática más fácil, menos A multiplicado por el secreto más los errores, y A, ¿sí? Esa es nuestra llave pública. Cuando queremos encriptar algo, lo que hacemos es le sumamos la llave está pública al mensaje, ¿sí? Entonces nos quedan estos C0 y C1, que es el cifrado del mensaje mu. Entonces,
mu menos a multiplicado por el secreto más los errores junto con a, ese es el cifrado. Y para desencriptar, todo lo que hacemos es multiplicar la segunda componente, C1, por el secreto y sumárselo a la primera componente. Y vemos que los a multiplicado por el secreto se cancelan y nos queda el error, el mensaje original, mu, más estos errores. Estos errores supuestamente tienen que ser chiquitos, y una de las cuestiones que vemos es que, como tenemos estos errores, cuando vamos haciendo operaciones homomórficas, se van haciendo cascada de errores y cada vez tenemos más errores en función de más cálculo hacemos, ¿sí? El problema de este esquema definido de esta forma, que las operaciones demoran orden n cuadrado, ¿sí? Porque tenemos multiplicaciones matriciales. Y eso lo hace impráctico. Entonces, basado sobre el WI, se propone the Ring Learning with Errors Problem, RWE. Y esto es igual que el esquema que vimos recién, pero en vez de tener números y matrices, lo que tenemos son polinomios. Entonces ahora los A al azar son polinomios al azar. La llave privada S es un polinomio al azar, y E son polinomios también pequeños, también tomados al azar. Por lo demás, la matemática es la misma, pero las ventajas es que la llave ya no es de tamaño cuadrático, y aparte hay un algoritmo muy eficiente para multiplicación polinomial, que es la transformación discreta de Fourier para multiplicación polinomial, que tiene orden n log n. Veamos entonces cómo este esquema de Learning with Errors nos permite hacer operaciones de homomorphic encryption. Si tenemos un mensaje m y otro mensaje mu y mu prima, ¿sí? Los hemos encriptado como C igual a C0, C1 y C' igual a C'0, C'1. Si sumamos estos dos mensajes encriptados, lo que obtenemos es cuando lo desencriptamos, es equivalente a los C0, C1 cifrados más C0' más C1' cifrados, o sea, a mu más mu prima más 2 veces los errores inyectados originalmente. Bueno, y esto, si estos errores son pequeños, va a ser equivalente a la suma de mu y mu prima. Cuando multiplicamos los números, cuando multiplicamos estos polinomios, el resultado es equivalente a la multiplicación, pero el grado del polinomio aumenta, ¿sí? Tenemos un polinomio de grado n, un polinomio de grado n, y vamos a tener términos en el polinomio resultante que son exponencialmente más altos que los originales. En la práctica lo que significa es que nuestra llave de encriptación crece a medida que hacemos más operaciones, y eso lo hace impráctico para utilizar. Sin embargo, usando el secreto, es posible calcular un término, si uno reorganiza los términos del polinomio, que elimine el factor cuadrático, que elimine el nuevo factor introducido en la multiplicación. Ese término, que se deriva a partir del secreto, se lo denomina llave de multiplicación. Entonces, cuando uno le da sus datos cifrados al agente de cálculo, de cómputo, aparte de los datos cifrados y de la llave pública, le da esta llave de multiplicación. No voy a ver los detalles finos de esto. Lo importante es saber que la multiplicación es posible, pero se necesita una llave extra, ¿sí? Similar a la llave pública, para hacer este proceso que se llama de relinealización. Y de la misma forma hay otras operaciones que se pueden hacer en estos esquemas que también requieren otro tipo de llaves especiales. Por ejemplo, es posible rotar los coeficientes, los números almacenados en el polinomio, usando otro tipo de llaves especiales. Bueno, entonces tenemos ahora un esquema sobre polinomios eficiente de cómputo que nos permite hacer operaciones homomórficas sobre polinomios. ¿Cómo transformamos vectores de datos de números reales en polinomios? Para eso, digamos, hay que ver que si uno tiene un polinomio, decir que ese polinomio representa un vector de datos es muy sencillo. Simplemente decimos,
evaluar ese polinomio en ciertos puntos, y esos son los números representados por el polinomio, ¿sí? Ahora bien, si uno usa lo que se llama, eso es lo que se llama el embedding canónico de polinomios, ¿sí? Y en el plano complejo. Si uno elige esos puntos sobre los cuales va a evaluar el polinomio de forma tal que esos puntos sean las raíces del ciclo del polinomio, en esos puntos en particulares uno puede construir una matriz que invierte y de ahí puede transformar un vector de datos en los coeficientes del polinomio. Pero todas estas identidades solo sirven para hacer polinomios con coeficientes en el plano complejo imaginario. Si queremos pasar a números reales, ahí hace falta hacer una aproximación porque hay más números complejos que números reales. Y eso es justamente el paper del año 2017 por Cheong, Kim y Song, que es el que da el nombre al esquema de encriptación, CKKS. ¿Sí? Esa parte de pasar de complejos a... es muy compleja matemáticamente, no voy a hablar del tema, pero lo importante es que es una aproximación, ¿sí? Se incurre un error de aproximación bastante grande y es uno de los parámetros, el factor de escala en la librería que vamos a estar usando. El tutorial está basado en una serie de blogs por Daniel Hayun, que los invito a que vean. Vamos a ver ahora uno de los notebooks de esa serie de blogs que utilizan NumPy Polynomial para hacer este encoding. La parte que a mí me interesa que a ustedes les quede de estos es que uno tiene un vector de números y lo transforma por una operación matemática en coeficientes de un polinomio. Y esos coeficientes no tienen absolutamente nada que ver con digamos, uno los mira y son muy distintos del vector de números. Cuando nosotros usamos la librería de encriptación homomórfica, vamos a estar operando todo el tiempo sobre esos polinomios. Entonces, uno puede sumar estos vectores de números que uno codificó originalmente, los puede multiplicar, etcétera, pero están todos entremezclados como coeficientes de estos polinomios. Eso hace que acceder a un número dentro de ese vector o hacer cosas como uno haría normalmente con NumPy muy difíciles. Entonces, bueno, el notebook que vamos a ver ahora usa NumPy Polynomial para hacer esta codificación. Sin embargo, si uno usa NumPy Polynomial para hacer toda la encriptación, etcétera, sería lentísimo. Por eso vamos a hacer una librería específica para hacer la encriptación homomórfica. Solamente vamos a usar NumPy Polynomial para este ejemplo. Entonces, el chiste es usar los ceros del sistema para armar una matriz específica y después invertir esa matriz. Y todas esas cuestiones uno las puede hacer con NumPy directamente. Acá entonces, con esto calcula la matriz esta que no debe ser nombrada, y aquí la invierte usando álgebra lineal. De esa manera se obtienen los coeficientes, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, este arreglo, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y lo codificamos, nos queda este polinomio, ¿sí? O sea, este es un polinomio de grado 4, y este es el primer coeficiente en el plano complejo imaginario, el segundo coeficiente, etc. Si nosotros aquí agarramos y decimos, quiero codificar otro array, por ejemplo, 1, 2, 3, 5, ¿sí? Nos quedan coeficientes distintos, ¿sí? Pero estos coeficientes son muy distintos, y de hecho cambiamos una coordenada y nos cambiaron todos los coeficientes, ¿sí?
Aún así, este no es el esquema que nosotros queremos usar porque son en el plano complejo imaginario. Entonces, usando CKS, ahí podemos usar esta aproximación, y la idea es usar la matriz conjugada y asegurarse que los números complejos, la componente imaginaria de los coeficientes son cero o lo más cercano a cero posible. ¿Sí? Y de esa forma, entonces, terminamos teniendo un encoder que nos da polinomios sin números complejos, completamente de números reales. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en que vamos a estar trabajando en la librería. Le damos números, un vector de números, los transforma en estos polinomios, pero fíjense que estos polinomios no están encriptados todavía. Para encriptarlos hay que multiplicarlos por el secreto y bueno, hacer toda la operación que vimos en Learning with Errors. Hay que sumarle una matriz de datos al azar multiplicados por el secreto, etc. ¿Sí? Esto es simplemente una identidad matemática para ir de un tipo de datos al otro. Y ahora Max nos va a hablar un poco más de cómo obtenemos los datos de facturación. Bueno, un actor importante dentro del sistema de lo que es facturación electrónica son unas empresas que se denominan PACs, significa proveedor autorizado de certificación, que viene a ser un proveedor tecnológico tercero apoyando en el sistema que, de nuevo, sintetizando mucho, funciona como una secretaria tecnológica del Estado. ¿Qué hace? ¿Cuál es el rol dentro del sistema? Son los que reciben los archivos firmados por el emisor, ¿sí? Y se encarga de que estén perfectos. Rechaza todo lo que tenga un error. Hacen las validaciones tanto en la parte aritmética de la contabilidad como en la parte legal. Se verifica la identidad del emisor, revisa que el emisor esté en condiciones legales que el SAT le permita operar, y si todo está bien, le aplica la firma electrónica del Estado, le devuelve al emisor su factura para que él siga operando, y almacena ese documento que va a ser parte de la historia de la historia de negocio del emisor. Acá tenemos a un tercero, a una empresa tercera que está manipulando información confidencial, ¿sí? Y donde, por ejemplo, encriptación homomórfica podría usarse para resolver un montón de situaciones que da para acá. Lo más interesante del PAC es la existencia de un tercero que da soporte a otro proceso dentro del sistema. Bueno. Y lo interesante de acá, es lo que mencionaba Pablo hace un rato, la masa de datos limpios y disponibles para hacer ciencia de datos que da este sistema de facturación electrónica es una oportunidad que hay que utilizar. La necesidad que hay es muy grande. CFDI resolvió el problema de la recolección de datos y toda la parte de la aritmética contable. Ahora tenemos, lo único que queda para hacer es la parte de la interpretación. ¿Sí? El PAC validó la información no tiene errores. ¿Sí? Cuando haces el download de los datos están bien, son muchos y están perfectos. Hay que interpretarlos, y esa interpretación no es trivial. Llevando los esfuerzos que se están haciendo en ciencias de datos, que no son pocos, y hay buenos desarrollos, se podría hacer algo para diferenciar a México del resto, porque aparte hace falta. Más adelante vamos a ver, ya hay una necesidad muy puntual de soluciones de este tipo. Gracias, Max. Bueno,
ahora ya nos ponemos de cabeza con Machine Learning y ya vimos cómo funciona este esquema de homomorphic encryption. Vamos a ver cómo podemos usarlo para nuestras cosas. Por ejemplo, todavía no la SFDI, pero Machine Learning a nivel general. ¿Sí? Como les decía yo al comienzo en el spoiler, lo que tenemos acá, podemos hacer multiplicaciones, podemos hacer sumas, o sea que son todas operaciones lineales. No solo que son operaciones lineales, sino que son vectorizadas dentro de estos polinomios como coeficientes, no son vectorizadas que los puedes sacar fácilmente de ahí adentro. ¿Sí? Bueno, esto por supuesto restringe el tipo de modelos y algoritmos que podemos usar, y la idea de entrenar modelos usando estas técnicas suena bastante desafiante. En el hands-on que vamos a ver ahora es la demo de Python que distribuyen las personas de la librería que estamos usando. Y lo que han hecho allí es entrenar un modelo con datos limpios, y vamos a estar ejecutando ese modelo, que es un modelo lineal, usando CKKS. Para encriptación homomórfica hay muchas librerías. Una que tiene muy buena prensa es Microsoft Seal, por ejemplo, y las otras también son bastante populares. Nosotros decidimos usar esta librería Palisade, que es originaria del New Jersey Institute of Technology, porque tiene muchas organizaciones detrás, hay 26 organizaciones que han contribuido código, está desarrollada de manera activa, y está armada para hacer experimentación de manera sencilla con un sistema tipo plug and play. Tiene muy buena documentación. Bueno, si uno habla de modelos de Machine Learning lineal, uno de los primeros que se nos viene a la mente es una SVM lineal. ¿Sí? En la SVM lineal uno entrena unos coeficientes y un intercept, valor de intercepción, de forma tal que la predicción es multiplicar las features, si es necesario estandarizar las features, por los valores, los coeficientes, y le resta el valor de intercept. Si es mayor que 1, entonces la clasificación es 1. Y si esto se entrena, si los datos son linealmente separables, uno obtiene un resultado final. Si no, uno puede usar lo que se llama un hinge loss, con el cual algunas instancias no van a ser clasificadas correctamente. Y este hiperplano de separación, estos coeficientes se aprenden por un proceso de optimización. Esta es una metodología muy popular y que lleva décadas dando vueltas. Otros algoritmos se pueden usar también. En el bloque siguiente vamos a ver un algoritmo de recomendación, ¿sí? Y he visto mencionadas en la literatura random forest y redes neuronales usando encriptación homomórfica, no sé con qué esquemas, ¿sí? Así que no estoy muy familiarizado con los detalles. Lo que sí sé es que Daniel Hayun hizo su tesis de maestría, que terminó creo que el año pasado, haciendo random forest con encriptación homomórfica usando Microsoft Seal. Así que si les interesa ver eso, pueden mirar. Creo que tiene una traducción, porque la tesis es en francés, una traducción en Archive. Bien, eso a nivel de cómo uno diseña los algoritmos, ¿sí? Después, a nivel de ejecución, yo recuerdo haber visto al comienzo, cuando empezamos con esto, era unas 10.000 veces más lerdo, ¿sí? O sea, el overhead computacional es significativo. Aún así, es posible hacerlo andar, ¿sí? Y bueno, para que ande realmente hace falta usar la vectorización. Si en la recomendación que vamos a ver ahora, en el último bloque, si uno trata de codificar una fila de la matriz de recomendación sin usar vectorización, cada fila ocupa 10 GB de RAM. Así que realmente hay que usar la vectorización. Y de vuelta, como los números están empaquetados en estos coeficientes de polinomios, es muy complejo sacar los números adentro y cuestiones de ese estilo. O sea, aún si uno está acostumbrado a trabajar con vectorización, como en NumPy o CUDA, ¿sí? Esto es bastante más complejo por esta cuestión del empaquetamiento de los polinomios.
La librería entonces Palisade toma los siguientes parámetros para ejecutar. Los parámetros son, el primero es lo que le llaman profundidad multiplicativa, ¿sí? Que no es el número total de multiplicaciones que uno va a hacer, sino que es la profundidad máxima del árbol de fórmulas. Entonces, si uno usa técnicas similares a las técnicas de análisis numérico, puede reducir ese número, ¿sí? Si uno tiene, por ejemplo, A multiplicado por B, multiplicado por C, multiplicado por D, es una profundidad multiplicativa de 3. Pero si uno en vez de eso hace A multiplicado por B, C multiplicado por D y multiplica esos dos resultados, ahí tenemos una profundidad multiplicativa de 2. Y tiene un impacto muy grande reducir eso, porque como hemos visto, a medida que uno va haciendo operaciones, se va perdiendo, van aumentando los errores. En el caso particular, aparte de la profundidad multiplicativa, necesita una llave de multiplicación para cada nivel. El siguiente parámetro que toma Palisade es el factor de escala, que es para esa transformación de números complejos imaginarios a números reales. Y el siguiente es el vector, el batch size le llaman, el tamaño del lote, que es el vector que uno quiere codificar en el polinomio. A uno le daría la idea que ese batch size termina siendo el tamaño real final del polinomio. No es así, porque la otra cuestión que controla eso es el nivel de seguridad. Hay un estándar en homomorphic-encryption.org en que uno setea qué tipo de ataques quiere poder recibir. Y en función de todos estos parámetros, la librería decide el tamaño del polinomio. En general, yo he visto que casi todo el tiempo lo setea a 8000 entradas. El orden del polinomio es en 8000, así que así sea que uno quiere hacer un batch size de 1, va a tener otros 8000 números en cada encriptación. Ahora bien, nosotros experimentamos con Palisade, etcétera, logramos hacer algunas cosas. Para este tutorial, lograrlo hacer andar en Google Colab fue muy complicado. ¿Por qué? Porque Palisade se distribuye como una librería en C++, que se compila con el sistema de compilación CMake, ¿sí? Entonces uno baja el código fuente, lo compila con CMake y obtiene los binarios de la librería dinámica. Para hacer andar la demo en Python, uno tiene que bajar otro proyecto y indicarle dónde está instalado el compilado de la librería, y usa CMake más libboost-python, ¿sí? Para exponer una funcionalidad pequeñísima de la librería a los usuarios Python. Entonces, para que esto corriera en Google Colab, habría que compilarlo en Google Colab. Sin embargo, no tuve suerte compilándolo en Google Colab, faltaban demasiadas dependencias. Así que lo que hice, resulta que Google Colab está corriendo Ubuntu del año 2018, así que instalé una máquina virtual con Ubuntu del 2018 y compilé la librería. Y esa librería, entonces compilada, la tienen ustedes en el proyecto comprimida acá en este Palisade install, ¿sí? Eso es para la librería Palisade. Para la parte de Python, no hubo forma de hacer andar el CMake y libboost-python en el 2018 porque la versión que estaban usando es mucho más moderna. Entonces, en vez de eso, lo que hice fue pescar de un CMake que sí anduvo en una versión más moderna, cuál era el command line exacto, y ese es el que tienen en el notebook. Entonces, el notebook empieza compilando la librería en Python. Lo bueno de eso es que la librería en Python son solamente 3 archivos. Y esos 3 archivos indican qué funciones se están exponiendo. Acá exponemos sumar, multiplicar por una constante, ¿sí? La librería en sí, Palisade, tiene como 50 de estas funciones, ¿sí? Entonces, si uno quiere agregarle más funciones para usar desde Python, tiene que cambiar este archivo y después poner en este otro archivo la implementación en sí. De todo esto programando en C++.
Entonces es muy probable que si empiezan a jugar con Palisade y esta demo en Python, quieran agregar más cuestiones aquí adentro. Bien, entonces vamos a ver ahora esta demo. Esta demo es una adaptación a Jupyter Notebook de la demo del proyecto de demostración en Python de Palisade. Lo que hace esta demo es, tienen unos comma delimited files, unos CSVs, con los coeficientes y los bias, y el bias de unos linear SVMs que ya han sido entrenadas, ¿sí? Y unos datos, y después ejecuta el modelo sobre esos datos. Los ejecuta sin encriptar, los ejecuta con los datos encriptados y el modelo sin encriptar y viceversa, y ve que todas estas permutaciones producen los mismos resultados. Y de vuelta, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, háganlo en el chat y con Max lo charlamos. Entonces, el notebook empieza haciendo un clone al proyecto para tener todas estas dependencias, te comprime la librería instalada, compila el wrapper y genera la librería dinámica, agrega la librería dinámica al path de Python, y con eso logra tener la librería disponible dentro del notebook. Los códigos estos leen los archivos estos delimitados por comas con los modelos y los datos, y después los ejecutan de manera esta es la ejecución sin usar criptografía. Simplemente se multiplican los coeficientes por los datos. Y esta es el sistema en el cual los datos no están encriptados, pero el modelo está encriptado, ¿sí? Y esto es cuando todo está encriptado. Entonces, en vez de aquí en el sistema normal tenemos una multiplicación entre estos dos números, los beta y los x. Aquí, en cambio, como tenemos un beta encriptado y un x encriptado, los multiplicamos usando eval multiplicación. Con eso obtenemos un beta xy encriptados, los sumamos, y etc. ¿Sí? Entonces, en el programa principal uno puede elegir distintos modelos que distribuyen ellos. Acá estamos usando el modelo de crediticio, tiene otro modelo de ION o algo así. Entonces, esto lee el modelo. Y el modelo tiene 6 features y 39.000 datos en los cuales va a ejecutar esto. Acá genera las llaves que va a usar el sistema. Los encripta y hace las distintas encriptaciones y desencriptaciones, ¿sí? Entonces, el modelo normal ejecuta en 0.08 milisegundos. Si el modelo está encriptado y los datos están encriptados, demora 73 milisegundos, ¿sí? O sea, eso nos da la idea. Y esta es la parte para que ustedes jueguen un poco más. Acá generamos unas llaves con una profundidad multiplicativa de 2 y digamos una profundidad multiplicativa de 3 y un batch de 5, ¿sí? Bueno, acá tenemos cripto, entonces ha sido generado, y acá decimos que queremos encriptar, por ejemplo, este vectorcito, ¿sí? Y ahora vamos a encriptar
este otro vectorcito, entonces podemos sumarlos y los podemos desencriptar. Ahora, los desencriptamos. ¿Cuál es el largo de este? Uno diría que es 5, porque le dijimos que queríamos que fuera un vector de 5. No, el largo es 8192. La mayor parte de esos números son ceros, pero tenemos los 8192. Entonces, si queremos ver los números que nos interesan acá, que son los primeros 3, simplemente le decimos que queremos los primeros 3, y obtenemos el resultado de sumar estos dos vectores con cierto ruido y podemos también multiplicarlos dos veces, y bueno, ya después desencriptar el resultado de la multiplicación, y nos queda un resultado que vamos a explicar que es el mismo. Entonces, si quieren jugar un poco con esto y hacer unas pruebas, algo, por ejemplo, que pasa interesante es qué pasa si uno se excede la profundidad multiplicativa, ¿sí? El sistema te deja hacer la multiplicación, pero cuando va a desencriptar, te da un error. A ver. Y el error que te da es el error de aproximación es demasiado alto, ¿sí? ¿Preguntas, comentarios? Yo tengo una pregunta, si me lo permites, Pablo. Cuando pasamos de los datos a su representación en polinomio, nosotros siempre, si tenemos, digamos, un vector de datos, el polinomio resultante siempre va a ser el mismo, mientras los datos no cambien. Eso es correcto. El polinomio siempre va a ser el mismo, pero la encriptación no es el polinomio, ¿sí? Uh-huh. La encriptación es, si recordamos, esta es la encriptación, ¿verdad? O sea, Okay. este polinomio es el mismo, pero este de acá no. Ok. ¿Sí? Entonces no es posible mirar los datos encriptados y darse cuenta dónde están los ceros, por ejemplo, dónde están los datos copiados. Uh-huh. Por eso es que A y E son al azar. Ok. ¿Sí? Entonces uno tiene el S, pero el A y el E los va manteniendo acá. Y va cambiando a medida que uno va haciendo las operaciones. De acuerdo. ¿Cualquier otra pregunta, comentario? Veo que hay cosas en el chat. A ver. Sí, las Yo tengo otra diapositivas pregunta. preguntan en el chat sobre las diapositivas. Las diapositivas van a estar disponibles. Las voy a poner por un link en Twitter después de la charla. Yo tengo otra pregunta. Por favor. Justo sobre ahorita, como mostraban la fórmula para encriptar y desencriptar. Estos valores aleatorios se generan con alguna función en específica, porque bueno, sé que de las funciones aleatorias hay veces que se tiene como una semilla específica, ¿no? No, o sea, no existe forma de que puedan tener a lo mejor ese dato y con eso puedan generar estos números aleatorios. Muchas gracias por su pregunta. Los sistemas de criptografía no usan generadores de números aleatorios concurrenciales con semillas, por el problema que usted precisamente indica. Utilizan generadores de números aleatorios criptográficamente seguros que usan distintas fuentes de entropía. Por ejemplo, en el caso de Linux, usa
una de las fuentes de entropía es el arribo de paquetes en la red, ¿sí? En otros sistemas, por ejemplo, usan el movimiento del mouse, ¿sí? Porque sí, precisamente, pero a nivel más macro está el problema simplemente de ataques diversos, ¿sí? Y estos sistemas son muy nuevos, lo cual significa que nuevos ataques están apareciendo todo el tiempo. Un sistema como RCA, que está desde el año 77, los distintos ataques a RCA se han entendido mucho mejor. De hecho, el RCA que vimos en el primer módulo ya no se usa más de esa forma porque tiene un ataque muy conocido y que lo hace inútil. Entonces, hoy en día RCA solo se usa con un tipo de padding criptográfico que hace que esos ataques no funcionen. Así que los detalles de qué fuente de randomización utiliza el sistema, habría que verlos en el código fuente de Palisade, pero estaría bastante seguro que debe ser /dev o /urrandom, que es la fuente bajo Linux de criptografía, de números aleatorios seguros. Ok, muchas gracias. Oh, gracias a usted por su pregunta. Cualquier tipo de pregunta, nosotros ya estamos bastante cercanos al final del tutorial, así que por favor no tengan problema de hacer preguntas, o si no quieren hablar directamente pueden hacerla en el chat o directamente a Max. Miramos. Perfecto. Entonces ya vamos llegando al final del Max. Bueno, vigilancia profunda. Vigilancia profunda es el ejemplo actual de por qué esta insistencia en la necesidad de enfocar un poco los cañones del campo de ciencias de datos a toda esta parte de facturación electrónica. ¿Qué es vigilancia profunda? Es el nombre de un programa de la autoridad fiscal para el control del cumplimiento de la norma. Está entre sus obligaciones como autoridad, no estamos en contra de eso, al contrario, está muy bien. Su deber es controlar. El tema es cómo funciona esto a partir del sistema CFDI ya implementado y funcionando, donde la información ya está validada. El control se hace sobre una interpretación de esa información. Entonces el programa Vigilancia Profunda, en función de lo que interprete de lo que es una falta a la normativa, tiene como salida una cita. Se cita al contribuyente con fecha, hora y lugar, ¿sí? A que vaya a presenciar la interpretación que hizo la autoridad de su falta. Y en función de la gravedad que tiene, se lo aplaza, ¿sí? Para que responda. Puede responder con, ellos lo llaman autocorrección, ¿sí? Pero si no cumple con el plazo, también viene lo que diga la ley que sucede cuando se cae en esa falta. Y acá viene el tema de los tiempos. Los plazos que se están dando van de 30 días a 15 días, y hemos visto plazos de 10 días. Imaginen una empresa familiar que tiene 20, 30 empleados, está manejando 5.000, 6.000 XML por mes, ¿sí? Se le hace una vigilancia profunda de los últimos 5 años, si se lo llama por una situación planteada en 2 o 3 negocios. Y estas personas tienen 15 días para responder a esa interpretación. ¿Sí? Esa es la necesidad actual del campo, ¿sí? De ciencia de datos, para dar respuestas inmediatas a algo que está sucediendo en este momento. Lo bueno de todo esto es que como se ha democratizado la información. Los dos tienen la misma masa de datos para interpretar, ¿sí? Tanto por parte de vigilancia profunda, por parte del Estado, pero por parte del contribuyente. El problema es la desigualdad de potencia de cómputo que hay entre los dos. No es lo mismo el poder de cómputo que hace la autoridad cuando dispara de vigilancia profunda a la que tiene el contribuyente para responder a eso encima de los plazos que se les dan. Y teniendo
Bueno, y siguiendo con el tema este de la interpretación de la información con esta calidad, con la interpretación de esta información de tan buena calidad, en esa masa de datos que está en XML, está la historia de todos los negocios documentada. Nosotros podemos saber exactamente, por ejemplo, qué le vendimos a cada uno de nuestros clientes y qué no le vendimos a cada uno de nuestros clientes. Entonces viene toda la parte de Business Intelligence, ¿sí? El tema de recomendaciones. Hay más alternativas, hay más posibilidades para el campo. Detección de robos, fraudes, se puede automatizar un montón de cuestiones que hoy son costosas. Por ejemplo, en materia de inventario para grandes almacenes y cosas así. Este modelo consideramos que se va a extender por necesidad. Como están las cosas en este momento, los costos operativos son muy altos y la optimización de la operación se requiere. No hay dinero para perder tiempo haciendo pruebas ineficaces. Se requiere un poco de ciencia de datos para apuntar, por ejemplo, las ventas. Ahí es donde nosotros pensamos seriamente en recomendaciones, porque es perfectamente factible. ¿Vale? Sí, ya pasamos a recomendaciones. Bueno, entonces aquí es donde, en algún sentido, estos dos caminos se juntan, ¿sí? Tenemos esta masa de datos de XML con encriptación homomórfica y vamos a dar un tipo de funcionalidad para clientes finales, que es la recomendación para Business Intelligence, ¿sí? Y este es el desafío final, ¿sí? Entonces, lo que estamos tratando de hacer acá es recomendación, que es Collaborative Filtering, ¿sí? Estamos filtrando usando comunidades de usuarios. En este caso, la comunidad son los clientes de una empresa. Collaborative Filtering se basa en la idea de usuarios, ítem y preferencias, y una técnica muy sencilla es recomendación basada en usuarios. Nosotros tenemos esta tabla de este usuario dijo que manifestó una preferencia determinada para un ítem determinado. Entonces, una tabla muy grande, la tabla, digamos, una matriz del tamaño de usuarios versus la cantidad de ítems. Pero la mayor parte de esa matriz es todo ceros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente en general cuando uno mira Netflix no rankea todas las películas que tiene Netflix, rankea las que vio, las que conoce. Entonces, para cada ítem que un usuario determinado, un usuario U, no ha manifestado una preferencia, nos fijamos los otros usuarios, usuario B corta, que sí tiene una preferencia para ese ítem, ¿sí? Entonces, para esos pares de usuarios, calculamos una similitud entre U y B corta, y esa similitud S. Entonces, decimos, esta persona le gusta más o menos lo mismo que me gusta a mí, por lo tanto su preferencia es importante. Mientras que a esta persona le gustan cosas muy distintas, su preferencia no es importante. Entonces acumulamos las preferencias para ese ítem pesadas por esta similitud. Y devolvemos como recomendación los ítems que tienen el peso más alto. Lo único que queda para definir este algoritmo es cuál es la similitud de usuarios. Y hay distintas formas, uno puede usar una distancia euclidiana de entre las preferencias, y hay otras establecidas en la literatura. En 2014 de un curso que está en línea en YouTube, si les interesa más el tema. Ahora bien, ¿cómo podemos agarrar ese algoritmo e implementarlo en encriptación homográfica en el esquema CKKS? En nuestro caso, lo que vamos a estar usando es un volumen de datos que son facturas en formato XML. Entonces los usuarios son clientes, los ítems son los productos que ha comprado un cliente, y la preferencia es cuántas veces compró un cliente un producto determinado. Entonces, y vamos a estar almacenando esta matriz de usuarios por ítems en estos vectores, donde entre estos polinomios grandotes, de forma tal que tenemos
para el usuario 1, el polinomio del primer batch, el polinomio del segundo batch, etc. Usuario 2, polinomio del primer batch, etc. Y en vez de calcular la distancia euclidiana, ¿sí?, podemos calcular el cuadrado de la distancia euclidiana, porque no podemos tomar raíces cuadradas en este esquema de encriptación homomórfica, ¿sí? Ahora bien, el algoritmo original es muy eficiente porque se beneficia de todos estos ceros, ¿sí? Pero acá no sabemos cuáles son ceros, así que vamos a tener que calcular todas las multiplicaciones, y de hecho vamos a generar recomendaciones para ítems, para productos que el cliente ya compró. Bueno, esas hay que filtrarlas a la salida después de desencriptar los datos. Entonces, el algoritmo en detalle funciona de la siguiente manera. Vamos a calcular recomendaciones simplemente para un usuario determinado. Ese usuario determinado es una fila en la matriz, ¿sí? Entonces, tomamos esa fila y la negamos, la multiplicamos por -1. Y después, para cada una de las filas, calculamos el peso, la similitud entre ese usuario y el que nos interesa, simplemente sumando la negación, digamos, haciendo una resta entre la fila esa y la fila del usuario que nos interesaba, y multiplicándola por sí mismo, calculando el cuadrado. Entonces, con esto vamos a obtener, y sumamos todo eso, vamos a obtener un montón de pesos. Esos pesos, sin embargo, es un número, es la primera coordenada del vector. ¿Sí? Lo que necesitamos después para pesar las preferencias de un usuario es un vector donde ese peso está en cada coordenada. Eso es lo que en vectorización le llaman una operación de broadcast, ¿sí? Palisade hasta ahora no trae una, pero ahí la hemos implementado usando rotación de polinomios. Entonces con eso uno puede hacer el broadcast. Si no hace ese broadcast, lo que termina es, si uno multiplica la fila por el peso, directamente termina con la primera coordenada multiplicada, el resto todos ceros, ¿sí? Entonces, con ese algoritmo implementado, producimos las recomendaciones. Para que este tutorial tenga sentido, sin embargo, podríamos haber compartido con ustedes datos antiguos o aleatorios, randomizados, de algunos de los clientes de FiscusCBB. Aún así, entender el resultado de las recomendaciones, salvo que uno sea él o la dueña de una empresa, es muy difícil, ¿sí? Porque los productos son muy opacos. En vez de eso, lo que hemos usado lo que estamos compartiendo con ustedes son datos sintéticos sacados de preferencias reales. Ahí está el grupo Lens Research Group, que distribuye en su página unos datos de un sitio de recomendación de películas. Y estos son el small sample del sitio. Son 600 usuarios y 8.400 películas de los 90. ¿Sí? Y entonces es fácil ver y darse más o menos una idea de si esas preferencias tienen sentido o no. Entonces tomamos esos datos y los inyectamos en el formato CFDI. Entonces, con esto tienen como 4.000 facturas electrónicas en las cuales los clientes, distintos clientes, han comprado distintas películas. Pueden pensar como si fuera un videoclub de los años 90. ¿Sí? Y la cantidad de veces que compraron cada película te da la idea de la preferencia de ese cliente por esa película. Y para hacerlo todavía más realista, las facturas electrónicas están usando nombres de empresas reales del listado de contribuyentes incumplidos, del Estado público de contribuyentes incumplidos. Esos datos sintéticos están disponibles como un archivo, está en el directorio Data Synthetic Invoices, ¿sí? Teníamos algunas preguntas. Sí. Bien, antes de ver el caso final, veamos estas preguntas. La primera pregunta es: ¿el gobierno pone algún tipo de restricciones al uso o distribución de funcionamiento de estas tecnologías?
Esa es una pregunta para Max. No pone ninguna restricción de ningún tipo. Al contrario, hay mucha información, alguna mejor que otra en cuanto a calidad, pero sí hay un esfuerzo por parte del gobierno en presentar información para el desarrollo de todas estas tecnologías. Incluso hay un esfuerzo, dan certificados solamente para demos, hay web service para demos, hay material, hay voluntad del gobierno para que haya desarrollo, y hay una exigencia muy firme en dos cosas. El secreto fiscal, son leyes que se respetan, y el cumplimiento de la normativa, que está todo documentado y hay información pública disponible de fácil acceso. Gracias, Max. La siguiente pregunta era si los SVM son el modelo más común a pesar de los random forests, las NNN, para este tipo de datos que son cifrados. Las SVM son las únicas que he visto por esta cuestión que es lineal. Una red neuronal, si no tiene una no linealidad como una ReLU, digamos, o una logistic, ¿sí? Es funcionalmente equivalente a multiplicar por una matriz grandota, así que no haría diferencia, ¿sí? Y las random forest, yo creo que una random forest se podría representar usando la propiedad absorbente del cero, ¿sí? Pero solamente para hacer igualdad exacta. O sea, pero desde ese punto de vista, una SVM es muchísimo más sencilla de implementar. Pero de vuelta, esto está muy en estado de flujo. Vamos a ver en qué se estabiliza el campo. Bien, entonces vamos a ver el notebook este. El notebook ejecuta todos los datos que tenemos, los 600 usuarios contra 8000. Demora como 15 minutos de hacer la parte homomórfica, así que lo he cortado para esta presentación nomás, para 200 usuarios creo, y eso anda bastante rápido. Tiene un bug en algún lado que todavía lo estamos tratando de resolver, así que los resultados no son exactamente los mismos. Primero computa las preferencias con NumPy y después con Palisade, pero vamos a verlo en detalle. Algo que le quería comentar es el wrapper de criptografía que está en el Python demo, corre el Python demo, pero no corre el sistema de recomendación. Nosotros lo tuvimos que cambiar para este sistema de recomendación. En particular, lo que hicimos es hicimos los siguientes cambios. En vez de generar una llave de multiplicación, generamos muchas, porque tiene profundidad multiplicativa. El que tenía en el Python demo, la SVM hace una sola multiplicación, así que no le hace falta profundidad multiplicativa. Más importante, usamos Somewhat Homomorphic Encryption en niveles, que es la que permite hacer la profundidad multiplicativa. Eso por un lado. Por otro lado, también generamos llaves de rotación. Esas llaves de rotación permiten agarrar el polinomio y decir, bueno, creo que la primera coordenada sea la que estaba en la quinta, entonces que se mueva todos los coeficientes de forma tal de que una coordenada determinada aparezca en esa posición. Y eso, todas estas llaves demoran mucho tiempo en generarse, entonces uno las genera solo para ciertas posiciones, acá las hacemos para todas las potencias de 2, y eso lo usamos para hacer el broadcast. Y agregamos esta operación de rotación, ¿sí? En función de los otros ejemplos que vi allí, y eso también está agregada en el wrapper en sí. Es muy probable que si ustedes quieren hacer más experimentos, tengan que hacer cambios de este estilo para importar más datos, más funcionalidad que viene en la librería.
Ahora vamos al último notebook. Este notebook empieza como el notebook anterior. Clona el repo de GitHub. Y descomprime la instalación de Palisade y descomprime también los datos estos sintéticos, ¿sí? Y después compila el wrapper de Python. Esto entonces, los datos están aquí en invoices y son una pila. Seguramente esto va a demorar mucho, ¿sí? Los datos tienen esta pinta. Ni idea con qué va a abrir un XML esto. A ver, ¿con qué me abrió el XML? Conquer. No se ve tan mal. Así se ven los XML de CFDI, ¿sí? Lo que tenemos es un emisor y un receptor, ¿sí? Y después distintos productos con un número de identificación y una descripción, y los impuestos, los distintos conceptos, etc. ¿Sí? Entonces, estos son los datos que tenemos. Acá el timbrado que hay no está hecho, digamos, en un SFDI real, donde dice sello SAT, hay un número gigante en forma hexadecimal, que es la firma RCA que el gobierno ha dado diciendo que ha recibido este documento y es legal. Bueno, entonces, tomamos todos estos XMLs y los leemos y los ponemos en una matriz. Para la presentación, como les decía, estoy restringiendo la matriz a 200 filas y usamos la librería de Python E3 para sacar los datos. Sacamos el nombre y el RFC del receptor y el número de identificación y descripción de cada producto, ¿sí? Este código, así como lo ven, ejecuta directamente sobre un DAM de XML de alguno de los clientes de Emacs y produce recomendaciones, ¿sí? Entonces acá levanta 200 clientes y 2.700 productos, ¿sí? Y elegimos un producto en particular, número 67. Entonces nos dice que para este cliente que tenemos acá algunos de los productos que ha visto. Entonces que tenemos Ratatouille, Life of Pi, parece que le gustan películas para niños, ¿sí? Y le está recomendando con estos datos El Rey León, por ejemplo. Entonces eso parece más que mal una buena recomendación. Y ahora ya pasamos a la parte de datos encriptados. Entonces, ¿cuál sería la idea aquí? La idea es que el cliente tiene sus XMLs, la parte esta de generar la matriz la tiene que hacer localmente, los encripta y manda la matriz encriptada con las llaves de multiplicación al server, y el server entonces ejecuta este código. Lo que hace el código es, acá, el código usa dos batch para representar cada fila, ¿sí? Y lo primero que después de encriptar toda la matriz, calcula como vimos en la presentación, el menos, ¿sí? de
la multiplicación por una constante de la fila del cliente, ¿sí? Ah, acá está el error. Así aparecen. Vamos a ponerlo a correr de vuelta, a ver si anda. Entonces multiplicamos esta fila por todos un menos 1 del tamaño del batch y un menos 1 por el tamaño del batch, y eso le da la negación. Y después sumamos la fila de otro cliente con esta menos, entonces nos da el P sub I menos el que nos interesa, y después sumamos todos estos bichos, los reducimos y nos queda entonces la similitud del cliente. Eso es un número, ¿sí? Es el peso W que veíamos en la presentación. Ahora hay que transformar ese W en un vector que tiene W en cada coordenada, que es el broadcast. Y eso lo hacemos, tenemos W y lo corremos una vez. Entonces tenemos W acá y W acá, sumamos eso y nos queda WW. Ahora lo corremos 2 veces y lo volvemos a sumar, nos queda WW, WW. Lo corremos 4 veces y así sucesivamente con potencias de 2, y de esa forma hacemos un broadcast. Y nos da la similitud final que multiplicamos para cada una de las filas de todas las preferencias de los otros clientes, las vamos acumulando. Con lo cual obtenemos las recomendaciones finales, las desencriptamos y las ordenamos por preferencias y las mostramos las recomendaciones. Y a pesar de que estos son solamente 200 clientes, todo se demora con encriptación homomórfica. Y veremos los resultados. Con algo de suerte va a ser los mismos que obtuvimos acá porque es el mismo cliente. Preguntas, comentarios. Tenemos tiempo para esperar mientras que computa estas cosas. Así que ¿cuánto demoraba esto en la ejecución anterior? Demoró 2 minutos en calcular similaridades, 1 minuto en hacer el broadcast y 11 segundos en... Eso, sobre todos los datos, sí, demora, creo que 600 segundos. Demora como 10 minutos en hacer las similitudes. Se demora... Bueno, acá ya terminó entonces con las similitudes. Ahora está haciendo el broadcast, que debe ser como otro minuto. Aún así, es probable que tiene algún bug también dando vuelta por otro lado. Entonces, para depurar esto, uno en cada momento, cada uno de los pasos anteriores, tiene que desencriptar y fijarse si los números funcionan. Y no, todavía tiene algún bug. Sí, a la persona que le gustan estas... Ah, ¿es el mismo tipo? No. A ver. Sí, es la misma persona. El sample es distinto, pero son las mismas películas. Recomendarle a esta persona Cape of Fear no lo veo. Pero bueno, preguntas, comentarios. Acá lo que pueden hacer, si quieren, bueno, pueden depurarlo y mandarme un pull request con la respuesta. Y lo otro para probar es sacarle acá en la lectura de datos el largo, esto para usarlo con todos los datos enteros. Pueden probar con otras personas a ver qué tal funciona, etc. Ajá, a ver algo en el chat.
Bien. Muchas gracias, señor. Veamos. Bien. Todo esto muy lindo. Nosotros estuvimos estudiando estas cuestiones para hacer un ofrecimiento conjunto en el mercado mexicano, y al final decidimos que la tecnología tenía demasiado riesgo, ¿sí? En particular porque al fin y al cabo el cliente está compartiendo sus datos. Los datos están cifrados, ¿sí? Pero si hay errores, los datos se pueden desencriptar más adelante, ¿sí? Y por ahí pueden ser que ni siquiera sean errores reales, pero los parámetros que uno utilizó no sean tan seguros como uno pensaba. Un ejemplo cercano para mí es el caso de Secure Shell en el proyecto Debian. En el 2006, un desarrollador de Debian decidió mejorar el código de OpenSSL y le agregó un cambio solo dentro del proyecto Debian que reducía muchísimo la cantidad de llaves posibles. Y eso recién fue descubierto 2 años más tarde por un desarrollador, Luciano Bello, latinoamericano, ¿sí? Que estaba auditando el código para dar una presentación y se dio cuenta, no, pero esto no puede funcionar, genera muy pocas llaves. Lo peor de todo es que los datos estaban encriptados, ¿sí? La cuestión es que la lista de llaves era limitada, ¿sí? Y entonces un usuario no podía darse cuenta de que había un problema, ¿sí? Porque tendría que haber visto las llaves que tenían los otros usuarios. Ese tipo de cuestiones hacen que una solución de encriptación homomórfica necesita de mucha confianza de parte de los usuarios hacia la empresa y de la empresa o el proveedor hacia las herramientas que utiliza. Y si no hay confianza, tiene que haber un sistema legal muy eficiente de forma tal que se pueda buscar resarcimiento monetario cuando se pierde esa confianza. Esas situaciones no están planteadas en América Latina todavía. Bien, si les interesa saber más de encriptación homomórfica, la página de Wikipedia tiene una descripción de la historia del campo, particularmente desde el año 2009 ahora, muy detallada. Esta charla está basada en una serie de blog posts de Daniel Hayun, que se los recomiendo, son muy claros. Hay un sitio web que describe los estándares de seguridad de encriptación homomórfica, se llama homomorphicencryption.org. Y si quieren saber más de Palisade, el manual de Palisade es excelente y tiene una serie de webinars en los cuales pueden ver distintos videos de los desarrolladores hablando del proyecto y de cuestiones específicas. Ahora, antes de terminar, vamos a hablar muy brevemente de el proyecto comercial que estamos haciendo con Max, que no involucra encriptación homomórfica, pero involucra ciencia de datos sobre estos mismos XML. Bueno, la primera situación que se da para analizar estas implementaciones a nivel comercial es que en el mundo de los negocios, donde el cliente en la vida real está parado generalmente arriba de Windows. Todos los negocios están parados arriba de Windows. Es la plataforma más estandarizada. Por otro lado, no podemos basarnos en la nube para hacer procesos de ciencia de datos, porque estamos trabajando con información confidencial todo el tiempo. Por ahí el usuario final no es consciente de la cantidad de información y lo delicada que podría ser su situación si eso sale de la empresa. Básicamente el desafío es llevar ciencias de datos al escritorio de Windows, dándole unas soluciones en forma local, ¿sí? Y de ser posible desconectado de Internet, por cuestiones de seguridad y por cuestiones de velocidad. Es decir, en ese contexto hay que generar las aplicaciones para hacer herramientas de negocio funcionando en tiempo real.
Y en ese marco, entonces, en la colaboración, mi empresa está armando el Textualization AI Engine, que es lo que vendría a ser como una solución, en vez de estar en la nube, es un programa que uno corre en su máquina que provee el tipo de funcionalidad que uno esperaría tener en la nube para hacer análisis de datos. Y la idea entonces es para que integradores puedan hacer ciencia de datos sobre todo sobre datos CFDI de manera sencilla. Y está en este momento en construcción. O sea, hay gente que le interesa este tipo de cosas, me puede contactar. Y así llegamos a la conclusión del tutorial. Tenemos todavía un poco más de tiempo, así que si tienen preguntas, comentarios, pero para redondear la idea, sí, la encriptación homomórfica ha madurado, digamos, a nivel personal cuando era investigador de IBM. En un momento terminé en el mismo estructura organizativa interna de la empresa con los grupos de criptografía. Y una vuelta nos invitaron a una fiesta que estaban organizando porque habían descubierto las técnicas estas de encriptación homomórfica que empezaron toda esta revolución. Y en ese momento decían, bueno, esto es muy teórico a esta altura, en el año 2008, 2009. De acá a 10 años va a haber aplicaciones prácticas, ¿no? 10 años han pasado y las aplicaciones prácticas están. ¿Sí? Están las librerías disponibles para realizar soluciones de Machine Learning con las restricciones que estamos hablando al comienzo, ¿sí? Operaciones lineales vectorizadas, ¿sí? Tipo de algoritmos, de modelos de Machine Learning que podemos usar son restringidos. Y parece que mal que mal uno necesita entrenar los modelos con datos limpios y después los puede ejecutar sobre datos encriptados. Este campo está creciendo a una velocidad astronómica. De hecho, no sé si son familiarizados con los gráficos que produce Gartner de las curvas de adaptación tecnológica. Encriptación homomórfica está por aquí, ¿sí? Está subiendo hacia el pico de expectativas infladas, ¿sí? Entonces, hubo este trigger de innovación que vendría a ser el paper de CKKS, y entonces en este momento está más o menos un poquito por debajo de Decentralized Finance, ¿sí? Ahora bien, como está creciendo a tanta velocidad, ¿sí? Podemos esperar que estos problemas para hacer algoritmos de Machine Learning se resuelvan pronto y podamos tener no linearidades, podamos tener ifs, etc. Pero la parte más preocupante es que lo que es seguro y lo que es no todavía está tratando de decidir. A mí, personalmente, lo que me gusta de homomorphic encryption es que la privacidad de los datos es algo que tanto las empresas como los gobiernos realmente necesitan para que los datos adquieran todo su valor potencial. Y porque es lo que pide las guías corporativas y la ley. ¿Sí? En muchos sentidos nosotros usamos servicios en la nube que no tienen ningún tipo de privacidad porque no hay otra opción. Pero homomorphic encryption nos está dando esa alternativa. Pero bueno, me gustaría escucharlos y si no, bueno, ha sido un gusto. Cualquier comentario. Las filminas las voy a subir ahora después de la charla y poner el link en Twitter. Pues no sé si los invitamos a expresar sus dudas, si es que existe alguna todavía por ahí. Pues no parece que nos están animando tanto, pero pues
Sí, no sé si tiene algunas estamos- conclusiones, pues adelante. Sí, estamos a su disposición. Si les interesa más el tema, estos temas me pueden contactar a mí. Si les interesa el tema de facturación electrónica y ciencia de datos, pueden contactarlo a Max. Y bueno, muchísimas gracias por haber compartido este tutorial con nosotros. No sé, Max, algo que agregar? Sí, lo que yo quería primero que nada era agradecer el espacio para traer los problemas que tenemos en nuestro campo, que es muy distinto al de ciencia de datos, y es en ciencia de datos donde vamos a encontrar las soluciones e integrarlas. Y quería agradecer a la RIAC por darme el espacio para poder participar con mis inquietudes. Bueno, y en particular a Pablo por invitarme con ustedes.